Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Cerramos 2022 con un episodio dedicado a una película a estrenarse este próximo 29 de diciembre en salas mexicanas. Se trata del Año de la Plaga, cinta de Martín Ferrara, que llega con una interesante propuesta que combina comedia, pero ciencia ficción, suspenso y también algo de drama. La película es protagonizada por el español Iván Mazagué y la mexicana Ana Serradilla. La premisa es sencilla. El personaje de Iván, Víctor, está viviendo el duelo de la separación de su mujer Irene. Víctor, un tipo friki, amante de la cultura pop y que todo lo relaciona con la misma, está tratando de reencontrarse consigo mismo. Sus compañeros de trabajo le impulsan, inclusive a conocer a una nueva persona para dejar ese viejo amor. En medio de su todavía obsesión por Irene, el personaje de Ana Serradilla, se nos descubre una situación que termina siendo perturbadora. Decenas y posteriormente cientos y hasta miles de muertos terminan por levantar la suspicacia sobre una situación que termina siendo rara. Se trata de una plaga que sin embargo tiene o parece tintes un tanto extraterrestres. Bienvenidos a este episodio donde platicaremos con el realizador Martín Ferrara. Están ocurriendo cosas muy raras con los enfermos. ¿Pero son gemelos? No, no son gemelos, pero son idénticos. Unos eucaliptus que han aparecido de repente. Esto no es un problema psiquiátrico, ¿eh? Esto es una plaga. Como la invasión de los ultracuerpos. www.enriquefigueroa.mx. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más que, como ya escucharon, vamos a platicar del Año de la Plaga de Martín Ferrara, una película que podrán ver esta misma semana en la que se lanza este podcast, pero el día 29 de diciembre. Y creo que es una escapada que valdrá la pena en los cines y tenemos justamente a Martín Ferrara del otro lado del micrófono. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido, te saluda aquí Enrique. Hola, muchas gracias, muy buenas. Oye, pues cuéntanos primero cómo es que te encuentras con el libro de Marc Pastor y bueno, cuál es un poquito la historia detrás de realizar esta película que ya finalmente se estrena en México. Pues verás, yo hablaba con los productores de la película, la parte española, hablé con ellos por otro proyecto. Entonces me ofrecieron repentinamente la posibilidad de dirigir El Año de la Plaga. Y fue curioso porque fue un libro que yo encontré, accidentalmente topé con ello en una librería, cuando buscaba otro, estuve leyendo la sinopsis y dije, ostras, esto podría ser una película muy interesante. De eso, pues a lo mejor eran pues, 6 o 5 o 6 años antes de que me ofrecieran la película. Y bueno, para mí fue una sorpresa que me llamara el productor y me dijera, oye, ¿cómo te ves para dirigir El Año de la Plaga? Y El Año de la Plaga, pues sí, tuve ese libro en mis manos y me pareció como mágico, ¿no? Al final, como una señal, ¿no? Entonces me lo tomé como tal y dije, pues mira, pues creo que voy a echarle un vistazo. Ellos tenían varias versiones de guión previos, donde era un poquito más oscuro, era un poquito más thriller, que es donde yo me manejo mejor, ¿no? Y lo que he hecho hasta ahora también ha sido películas más bien tirando a thriller. Y bueno, entonces me metí en ello, estuve trabajando con ellos en el desarrollo de una nueva versión, porque decidieron más tarde derivar la historia hacia la comedia, porque pensaron que sería mucho mejor, mucho más factible a la hora de financiar, y puesto que además teníamos los referentes de películas anteriores, versiones como Body Snatchers, Invasión de los Ultracuerpos, en fin, ahí que tiene miles de versiones, bueno, tiene varias versiones. Y dijeron, vamos a buscar un tono más fresco, como ya tiene el libro de Marc Pastor, ¿no? Que tiene un toque y un tono como muy fresco, ¿no? Y se aleja un poquito, ¿no? de la parte más oscura de la adaptación de la película original. Ok. Y justamente cómo fue ese tratamiento ya después de esta propuesta que te hacen,
porque la película se siente muy fresca para la gente que nos está escuchando. Es una película muy entretenida. La verdad es que la pasé muy bien frente a la pantalla y se vislumbra, yo no he leído el libro de Marc Pastor, pero leyendo algunas reseñas, pues sí leía un poco sobre ese lenguaje fresco que mencionas y que creo que se plasma también muy bien en la película, en donde por cierto pues está también la participación de la mexicana Ana Serradilla, que también le da ese toque fresco pero a la mexicana, ¿no? Cuéntanos un poquito de ello, Martín. Para mí, a ver, sí que es cierto que la novela, como te decía, tiende más a algo más blanquito, ¿no? Más ligerito, más hacia la comedia, pero es muy sutil. Aquí la balanza se decidió poner más hacia la comedia, entonces tuvimos que rehacer mucho el diálogo, donde también participó el autor del libro, Marc Pastor, y bueno, la verdad es que fue darle una vuelta de tuerca más, tuvo su trabajo, y luego eso ayudó de alguna manera a, a que luego pudiésemos buscar coproductores, y es ahí donde entró los productores de México, ¿no? Que nos ofreció a Ana Serradilla como alternativa para armar la coproducción. Una alternativa buenísima porque Ana Serradilla es una muy buena actriz, es una mujer una profesional con muchas tablas, y que tiene muchísimo talento, y luego que era alucinante trabajar con ella porque enseguida cogía el pulso al personaje y en cada secuencia era muy rápida. Entonces daba gusto y aparte que es una bellísima persona. Entonces yo encantado de contar con Ana Serradilla en la película, la verdad. Estábamos hablando justamente de cómo esta película, pues sí, nos hace sentir y abreva mucho de ese cine de ciencia ficción que también imagino te gusta mucho de los años 50, ese cine clásico, que además hablaba de temas, bueno, a mí me gusta también mucho la ciencia ficción justo por eso, ¿no? Porque en la superficie uno puede ver algún tema que pareciera es el reinante, pero en profundidad es algo más, justamente, valga la redundancia, más profundo, más interesante. Y creo que justamente en la película así nos lo muestras. Y quería preguntarte también porque hay muchas referencias a películas. ¿Esto está presente en la novela o eso también va un poquito de tu Pues propio gusto como cineasta? no, bueno, la novela está plagado de referencias, tanto musicales como literarios, cómics, y muchas películas. Mm, Y sobre todo, bueno, es que piensa que el personaje de Víctor Negro es un friki, sí. es un personaje que vive y respira no solo por su exnovia, ¿no? Sino por todo el mundo literario, de cómics, de películas, está, como él dice, culturalmente, en el libro lo dice sobre todo, ¿no? Que está culturalmente disperso, porque hay tanta información, tantos referentes que al final él en sí mismo es una mezcla de todo eso, ¿no? Es un loser, un friki y encantador que, que nos hace en la película, en el libro también, ¿no? Pero en la película nos lleva hacia caminos pues muy simpáticos y muy entrañables y lo quieres al personaje, ¿no? Sí, 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 es un personaje que se vuelve entrañable. Hay referencias, por ejemplo, hay una playera ahí de Sharknado, hay referencias a los otros, se menciona a Dustin Hoffman, me sentí aludido con el asunto de los Jedi, yo creo que sucederá con otros frikis como nosotros. Sí, sí. Y también con esa frase, ¿no? Deja de compararlo todo con el cine que le menciona el personaje de Irene, esta mujer de la que Sí. se separa Víctor. Y bueno, la verdad es que justamente es una cinta muy entretenida en ese aspecto. En lo que refiere a justamente los elementos de producción de ciencia ficción, estos, pues sí, seres, ¿no? Que son como plantas. Platícanos un poquito cómo fue ese trabajo, que la verdad es que se ve bien, por ahí vemos, digo, no diré más, a uno más, ¿cómo fue este trabajo que creo que siempre es interesante en la ciencia ficción, Martín? Pues se planteó siempre como algo muy acotado. Creo que es más bien una es una película que es una mezcla de géneros, ¿no? Que no toca solo la ciencia ficción, sino que toma Ujú. la comedia romántica, hay momentos de drama, momentos de thriller, momentos de horror. Y claro, esto tiene un riesgo.
se te puede ir por un lado u otro la película y perder totalmente el equilibrio. O sea, estás con un castillo naipes que enseguida a la que una carta se te mueve se te puede caer toda la baraja, ¿no? Entonces, para mí fue un reto precisamente esto, ¿no? Mantener el equilibrio en toda la mezcla de géneros que tenemos en la película. Entonces, creo que me he ido, ¿no? De lo que me preguntabas. Creo que No, me he pero ido. es que sí, es justamente, Bien. es ese De la balance, ¿no? ciencia ficción. Ajá. Sobre la ciencia ficción. Para mí no solo es una película de ciencia ficción, es una mezcla de géneros, que es lo que te decía. Y intentamos, sobre todo, que fuese una película fuerte de personajes, donde los personajes y sus relaciones y lo que les sucedía a ellos fuese lo más importante. Básicamente porque también no podemos competir con películas de Hollywood, Independence Day y cosas estas que pasan, son tremendas, ¿no? A nivel de efectos y, en fin, todo este tipo de cosas que requieren muchísimo presupuesto que nosotros, lógicamente, no teníamos para esta película. Pero bueno, teníamos la ventaja y la suerte de contar con un grupo de actores muy potentes y muy buenos que nos hacían vibrar en cada secuencia y nos transmitían en cada momento pues la angustia, el miedo, los momentos divertidos. Y por ahí fuimos para salir de la parte más oscura de ciencia ficción, ¿no? La ciencia ficción se pone en momentos muy puntuales para no olvidarnos de lo que estamos hablando y de dónde estamos, pero muy medido siempre. Y de forma, al menos se ha intentado, de forma muy elegante. Sí, sin duda. No, y bueno, es que justamente con esta respuesta que me dabas, que no me gustaría dejarla un poco, es ese balance que encuentras. O sea, en las producciones, por ejemplo, en México pareciera que también es casi imposible hacer ciencia ficción justamente porque uno piensa en estos grandes presupuestos del cine de Hollywood, pero entonces aquí es donde todo tiene que basarse en una muy buena historia como está balanceada y así como te decía estas comparaciones o deja de compararlo todo con el cine, que es la frase que le dice Irene a Víctor, también Irene, el personaje, empieza a lanzar algunas cosas más profundas como hablar la profundidad de la relación que tuvo con este hombre y por qué terminó, ¿no? O sea, se vuelve una historia que termina atrapando por la curiosidad de estos seres, pero sobre todo la curiosidad y tratar de conocer un poquito la metáfora de lo que está sucediendo en la relación de este hombre que está detenido, que es el personaje de Víctor, ¿no? Sí, pero de alguna manera también este hombre es que, por lo que decíamos, ¿no? Tiene ese punto de inmadurez, ¿no? Sí, De- y puede ser incluso tóxico, ¿no? En algunos momentos. Y ella posiblemente lo ama, pero es que ya no puede soportar su nivel de friquismo y de inmadurez, porque no deja de ser un niño grande, ¿no? Y se comporta como tal. Entonces, claro, se encuentra en una situación, eh, pues muy sorprendente, porque está en un mundo donde podría ser cualquier película de ciencia ficción de las que él le ha hablado en algún momento y está con él, ¿no? Eso, para mí hay un punto de unión en todo eso, de sí, alguna manera, ¿no? sí, y digo, sin revelar el final, podríamos pensar que es justamente el camino de él hacia un proceso que se dará o no se dará, y no lo mencionaré. Platicándonos un poquito de las secuencias de acción. Hay muchas secuencias de acción, hay golpes, hay sartenazos. Eso también luego es divertido en el cine. ¿Cómo fue trabajarlo, Martín? Pues la verdad que fue muy divertido. Lo más divertido de todo mm, fue armar estas secuencias de acción donde, bueno, claro, íbamos haciendo pruebas, nos reíamos mucho en los ensayos y claro, tenía que estar todo como muy bien pensado, muy medido y claro, es que lo tenía muy fácil con estos actores, como te decía. Y es cuestión de tenerlo muy claro, hacer pruebas y ensayar y luego ejecutarlo, ¿no? Pero sí que te digo que fueron secuencias muy divertidas y muy diversas. Sí. Oye, es una película que se filma antes de la pandemia y pues pareciera, ¿no? Que es La como... pregunta del millón. Exacto, sí, parece que es como un rewind o un flashback de muchas cosas y que todavía por ahí, digo, ya estamos en una especie de normalidad, pero todavía algunos conspiracionistas frikis, serían como Víctor, ¿no? ¿Cómo fue verla o ver este estreno? O sí, como dices, la pregunta del millón, te lo han preguntado muchísimo. Bueno, a ver, es tremendo, ¿no? Porque uno se siente Víctor Negro de repente, ¿no? En una película. Un poco la sensación fue esa.
pero bueno, ya hablando ya, ¿no? En broma, eh, no me gusta comparar lo que sucede en la película con lo que nos sucedió realmente, que fue que ha sido tremendo, ¿no? Ujú. Una pandemia. Ha habido muchas pérdidas humanas, lamentablemente, y que ha sido durísimo, ¿no? Para todo el mundo, para el planeta. No me gusta comparar porque nosotros, a ver, lo hacemos desde la ingenuidad, ¿no? Desde la Sí. inocencia, desde otro concepto. Entonces, para mí sería caer en la frivolidad, de alguna manera. Intentar comparar una cosa con otra y fíjate que ha pasado esto después de la plaga, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y tal. Y yo, pues mira, pues ha pasado lo que no debería haber pasado y es lamentable. Pero sí que una vez estás dentro de la pandemia y, hostia, es que me venía Víctor Negro a la cabeza, ¿no? Ujú. Y todos éramos Víctor Negros en ese momento. Claro. Y vamos por los nuestros, nos preocupábamos por los nuestros y ahí estábamos siempre pues con miedos, incertidumbre y bueno, y a la expectativa de lo que iba a suceder. Del aspecto musical, que es de Poncho Toledo, platícanos un poquito también cómo fue este elemento y también la fotografía, que es una película que va entre mucha luz y también estas oscuridades y demás que también nos va narrando distintos elementos dentro de la cinta. Bueno, desde el punto de vista de fotografía, estuvimos trabajando con Miquel Proens codo a codo para intentar buscar un look eh, que se alejara un poco del tópico típico del thriller oscuro Ujú. por momentos, ¿no? Porque luego sí es cierto que luego te metes en momentos que te lo pide, apretar un poquito la estética. Pero estuvimos trabajando en las posibilidades, pues eso, que sea que fuera algo luminoso, como al tratarse, ¿no? De una película con un tono más bien de comedia, pues tener eso presente, ¿no? Porque era importante manejar bien el color en esta película. Y luego con Poncho, pues la verdad es que fue un placer trabajar con Poncho. Yo lo conocí para la película. Es un compositor que trabajó también con Harry Portillo, que es otro compositor muy bueno. Ujú. Y, y, y bueno, y sacaron unos temas y unas composiciones, porque es una película donde no solo hay score, sino que hay un juego de diferentes estilos musicales, ¿no? Igual que hay diferentes estilos de género, pues la música un poco se jugó a lo mismo. Entonces, confié bastante en el criterio y en, y en la intuición de Poncho su, y su mano derecha Harry. Y, y bueno, y sacaron, creo yo, unas composiciones que se amoldan muy bien a la película. Pues sí, la verdad es que es una película muy entretenida y o sea, sí, ya platicamos de la profundidad de algunos de sus temas, pero se la pasan bien, se la pasan en un tono, generalmente ligero y se los dice alguien que ha pasado días bastante duros, entonces, la verdad es que es una película que se disfruta. Y pues nada, Martín, ¿qué expectativas tienes de conocer la respuesta del público mexicano? La verdad es que, pues sí, te digo, creo que es una película que vamos a promover, por lo menos en este espacio, mucho porque se disfruta y se la pasa bien y uno necesita esos escapes frikis Qué como el de bueno, Víctor. qué bueno, y se agradece por nuestra parte. Bueno, yo no voy con ninguna expectativa, yo lo único, pues, bueno, no voy ni con expectativas ni con pretensiones. Al final, para mí es una película, es un divertimento. Lo hemos hecho con mucho amor, con mucho cariño para el público y por el público, para que vaya al cine y puedan disfrutar de un ratito de entretenimiento con unos personajes entrañables que se dejan querer y con situaciones rocambolescas que creo que pueden disfrutar y les sacará un poquito, ¿no? Del día a día. Muy bien, estaba un poco nervioso por la planta Nochebuena que tienes detrás de ti, Martín. A ver si Pues no mira, sí, hacía la he algo. visto antes y digo, mira. A ver si no hace algo. Pues te agradezco mucho, Martín. ¿Qué estás trabajando? ¿Dónde podemos seguir lo que estás realizando y lo que seguirás haciendo en los próximos años? Bueno, hace poco estrené una película también por aquí en España, La Jauría, que es una película independiente, es un thriller también psicológico y, y bueno, por y para plataformas, básicamente. Y ahora estoy desarrollando varios proyectos que siempre, cuando uno no está rodando, pues está escribiendo, está desarrollando, está buscando ideas, conceptos, novelas, en fin. Y bueno, el primero que cristalice, allí me meteré.
Es cuestión también de acabar los procesos de financiación, que siempre son laboriosos, engorrosos, pues se pueda financiar alguna de ellas y que se materialice y que pueda meterme en uno de esos proyectos que tanta ilusión me hace también, ¿no? Y que me ha llevado mucho tiempo, trabajo y bueno, la pandemia me ha dado también mucho tiempo para poder desarrollar las nuevas historias. Pues muy bien, Martín, te deseo mucho éxito. Contigo, de hecho, cierro los episodios de este 2022, así que te deseo, así como a los escuchas, un genial cierre de 2022 y un mucho mejor 2023 para todos. Pues mucho éxito y muchas gracias por tu charla, Martín. Muchísimas gracias, Enrique, y gracias a todos. A ver si llenáis las salas, vais a ver las películas, no solo la del Año de la Plaga, sino todas las que podáis, que ahí es donde se disfruta, en una sala de cine. Y que tengáis todos unas buenas fiestas. Muchas gracias, Martín. Sí, corran, vayan al cine. Es un buen espacio para distraerse, para pasarla bien, reflexionar también, desde luego. La invitación, yo también me sumo a ella. Yo soy Enrique Figueroa Anaya. Nos escuchamos hasta el 2023. Hasta la próxima. Felices fiestas. Gracias a todos. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.